Bienvenidos a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre en sus hogares. Mi nombre es Maribel y hoy vengo a traerles este tema que Dios puso en mi mente, que es eclipse interior. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo y Padre Bueno, yo te pido que pongas palabras en mi boca, que pases un carbón encendido por mis labios y que no permitas que no diga nada que no deba decir, Padre, que sean palabras tuyas en mi boca, Padre, y que sea de edificación para muchos, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente, la palabra eclipse viene del griego ecleipsis. Se escribe con K antes de la L, eclipsis. Esa palabra quiere decir abandono o desaparición. Un eclipse, como lo conocemos hoy en día, se denomina como un cuerpo celeste tapando la luz de otro cuerpo celeste. Que eso se ve cuando la luna tapa el sol o a veces al revés. Eso mismo en ocasiones pues pasa en el interior de algunos cristianos que dejan que la luz de Cristo se opaque en su interior por las cosas del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, tenemos una exhortación muy importante. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ven que nosotros no podemos dejar que esa luz interior se nos apague. Nosotros tenemos que repartir esa luz a los demás. ¿Cómo se hace? Siendo ejemplo, porque tenemos que entender que la Biblia que leen inconversos es nuestra vida. Y si nuestra vida no está en orden con Dios, ellos se van a dar cuenta y no van a quererse como nosotros. Y nosotros tenemos que hablar a los demás del Evangelio. Pero ¿qué cosas son las que causan que eclipsemos interiormente? Cuando yo estaba preparando esta prédica, me vinieron muchas cosas a la mente, pero yo traté de poner las que yo entendía eran las más clave, las más importantes, que hay otras también, pero para mí estas son las más clave. Primeramente, tenemos el las personas que poco a poco van dejando de hacer, de estudiar la palabra, que van dejando poco a poco de orar y van sustituyendo eso por las cosas del mundo, sea porque se ponen a ver la televisión y la televisión los absorbe, sea porque están trabajando y según ellos no tienen tiempo ni para orar, que eso es un error, es una mentira que quiere el diablo que creamos, pero esas cosas son las que matan nuestro espíritu, que son las que matan nuestra luz. Otra cosa también es el orar por rutina, que a veces parecemos papagayos siempre repitiendo lo mismo y a veces no nos damos cuenta. Ustedes saben que como yo me di cuenta de que yo estaba cayendo en eso y que ya mi oración era rutinaria y ya no tenía ningún efecto ni ninguna validez, decidí grabarme orando. Les recomiendo eso. ¿Quieren saber cómo van ustedes? Grábense 2 días, por lo menos 2 días corridos. Si pueden más, mejor. Y vean esos videos y comparen lo que dijeron ayer, lo que dijeron hoy, lo que dijeron el otro día y verán si están orando de corazón o si están orando por rutina.
Ya en mi caso, yo tenía una oración que ya era con el papagayo. Era ta, 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 y ya. Y cuando decidí grabarme, yo dije, no, voy a cortar con eso. Y ahí empecé nuevamente a orar buscando a Dios. Porque el tiempo de oración es un tiempo en donde con nuestras propias palabras le decimos a Dios lo que sentimos, lo que deseamos y le agradecemos lo que Él hace por nosotros cada día. O sea que la oración no necesariamente es para pedir, es también para agradecer, es para hablar con Él. Porque cuando uno tiene un amigo y, y a uno le pasa algo, ¿qué es lo primero que uno hace? Llama a esa persona y le cuenta. Y si no, hasta uno va a la casa de esa persona y lo busca y le cuenta todo, ¿verdad? Pues eso mismo quiere Dios que hagamos con Él, aunque ya Él lo sabe, pero Él le gusta que se lo confiemos, porque nosotros hablar con Él es algo importante, porque eso es lo que crea esa relación de confianza, de amor entre Dios y uno. Miren, en Mateo 6, versículos del 7 al 8, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero como les dije antes, eso no quiere decir que no oremos, al contrario, tenemos que orar. Tenemos que avivar esa confianza, esa comunicación, porque si usted tiene un problema y usted va donde un amigo o una amiga, como sea, y le cuenta su problema, ¿qué garantía usted tiene de que esa persona no lo va a pasar para adelante y va a crearle un bochinche, como decimos en Puerto Rico, un revolú sin necesidad? Para eso mejor aprenda. Enséñese usted mismo a vaciarse delante de la presencia de Dios. Créame que es lo mejor. Y sí vamos a escuchar una respuesta, tal vez no esa que estamos acostumbrados de que nos hablen y tener una persona ahí que, que la estemos viendo, pero es que tenemos que entender que la fe es, es algo que no vemos. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, no vivir por vista, que es el error de mucha gente. Entonces, cuando uno deja sus problemas a Dios, uno recibe respuesta, porque Dios puede usar un sueño, una visión, una persona que venga a hablar con uno. Dios puede usar tantos medios, hasta su propia voz audible. O sea, Dios puede usar tantos medios para decirnos cómo salir de ese problema en el que estamos. O sea, que es lo mejor. Desahogarme con Dios es mi primera opción. Otro problema que tienen algunas personas es que se creen sabias, se creen que todo lo saben. Hay personas que porque han ido a un estudio bíblico, pues ya saben bastante de la palabra y ya se creen que se lo saben todo y ya son los cheches. Y hay personas que tienen estudios teológicos por el puesto que tengan y ya esa teología que tienen encima ya les da la verdad absoluta, según ellos. Y ya no quieren ni siquiera escuchar a otras personas predicar. Y si escuchan a otras personas predicar, es para criticar. Ah, eso no es así, porque esto es así. O sea, no se abren a aprender. Y nosotros podemos llevar 100 años en el Evangelio y nosotros no lo sabemos todo. Nosotros cada día tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que estar en esa búsqueda al Padre continuamente, porque el hecho de que yo tenga un estudio teológico, en mi caso no lo tengo, pero yo entiendo que Dios capacita al que llama. Pero en el caso de que yo tuviera ese estudio teológico, eso no me da ni la verdad absoluta, ni me exime a mí, o sea, ni me quita a mí
sea, no me separa de esa oportunidad que yo tengo todos los días de ver prédica, de buscarle y aprender cada día más de él. Si todos los días aprendemos algo, lo que pasa es que tenemos que abrir nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces caemos en orgullo espiritual porque nos creemos ya los más sabios y tal vez hemos ido a una iglesia y ya el predicador predicó sobre ese mismo tema y ya sabemos algo, pero entonces nos aburre y no, no le prestamos atención a esta persona que está hablando tal vez de lo mismo, pero lo está hablando de otra forma y siempre buscamos algo que podamos absorber. Pero el orgullo espiritual es tan grande, o sea, que nos ciega. Es un error. Miren, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonios en mi favor. O sea, si la palabra da testimonio a favor de Jesús, pues para poderlo conocer, nosotros tenemos que estudiar toda la palabra. Porque cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros estamos aprendiendo a conocer a Dios Padre y también a Jesús, porque Jesús está presente ahí. Y cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, estamos estudiando directamente a Jesús. Estamos aprendiendo a conocer a Jesús. Y quiero aprovechar este momento para aclarar algo. He visto unos videos que hay personas que yo pienso que no son creyentes. Son personas que se dejan usar por los demonios para sembrarle dudas a la gente de fe débil o a las personas en general. Y es que dicen que si Dios es como es, que es un Dios vengativo, como lo ponen y yo no sé qué, y Jesús es todo amor, que no pueden ser. Pero hablemos claro, usted se puede parecer físicamente a su papá o a su mamá, pero no pensar igual, no ser igual. O sea, Dios, Padre, es como es porque es el Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Jesús es el Hijo que ya ha compartido el amor del Padre y lo quiere traer a nosotros. Eso es un tema totalmente para una prédica total, lo sé. Bueno, siguiendo aquí en esto, otra cosa que también hace que uno eclipse interiormente es que la iglesia se vuelve rutina. O sea, vamos a la iglesia porque papi y mami me enseñaron eso. Vamos a la iglesia porque tengo un cargo en un ministerio y quiero que me vean y no digan que los miembros de ese ministerio no van. Vamos a la iglesia porque lo veo como una manera de socializar con otras personas. Y eso no es. Cuando uno va a la iglesia de rutina, uno no abre el corazón a escuchar. ¿Saben por qué? Porque estamos tan aburridos de esa misma rutina que lo único que estamos pensando cuando vamos a la iglesia es que acabe esto, que acabe esto, que acabe esto, tengo hambre. A uno le da hambre, a uno le da de todo. Y uno se concentra pensando en otras cosas y uno deja que el enemigo mine a uno. ¿Por qué? Porque uno lo hace por rutina. Pero si en cambio uno lo hace porque de verdad uno desea ir a adorar a Dios, que qué mejor que uno pensar, voy a ir a compartir con mis hermanos en la fe, a adorar a Dios, a escuchar su palabra y aprender de ella para aplicarla en mi vida. O sea, necesitamos salir de esa rutina y convertirla en algo que de verdad nos guste. Levantarnos el domingo por la mañana
y emocionarnos y decir, voy para la iglesia porque voy a adorar a Dios. Y hacer un ambiente y poner música de adoración desde antes de salir de la casa y todo para uno ir a la iglesia dispuesto a recibir ese mensaje, porque ¿de qué vale que el pastor traiga el mejor mensaje si nosotros lo hacemos, o sea, asistimos a la iglesia por rutina y no estamos dispuestos a llenarnos de ese mensaje? Otra cosa que también hace que eclipsemos interiormente es que acumulamos odios y rencores. Y es algo grave. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 23 al 25, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Miren, que uno guardar odio y rencor es tan grande ante Dios que ni siquiera nos deja ofrendar si estamos enojados con alguien. Y no solamente con los hermanos de la iglesia, puede ser cualquiera, creyente o no creyente, porque eso es algo que nos carcome por dentro. Que si ustedes tienen una situación con alguien, tienen que resolverla lo más pronto posible. Cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios puso en mi mente esta explicación. Okay. El creyente que llega a Cristo es como una camisa blanca recién comprada, que cuando llegamos a la casa la sacamos del paquete, está blanca y reluciente. La usamos, fuimos a comer a algún lugar y se manchó. Si nosotros no llegamos a nuestra casa y con prontitud retiramos esa mancha, más tardar al otro día, por más cloro, por más cosas que uno use, esa mancha se le va a quedar aunque sea una sombra. Y ya esa camisa, a menos que busquen una manera pues de disimularle la mancha, pues no va a servir para más nada. Y ahora que digo lo de disimular la mancha, eso es otra cosa que hace mucha gente. Se quedan con ese coraje por dentro, no lo hablan. Que si fulano dijo algo que me hizo sentir mal, que si la otra persona tal vez yo le ofendí y eso se quedó así. Y a veces disimulan y se hablan y hola, ¿cómo tú estás? Y qué sé yo, pero tal vez eso no refleja lo que de verdad hay, porque tal vez pues, esa mancha está ahí oculta. Tenemos que sacar el parche que le pusimos y tenemos que exponer la mancha para limpiarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues pidiendo perdón. Si tenemos que hacerlo. Es más, que si nosotros no fuimos el que ofendió, a nosotros nos ofendieron, nosotros nos tenemos que humillar. No importa, tenemos que salir de ese orgullo. Tenemos que ir donde la persona y decirle, mira, perdóname si yo te hice algo que te ofendió, aunque sea la otra persona la que nos ofendió a nosotros. Miren, esto es muy importante. Hay veces que hasta hay matrimonio en la misma iglesia que uno se da cuenta cuando están mal, porque uno los ve que se sienta uno en un lado y el otro en el otro, y lejos, y ni siquiera se miran. O sea, ¿qué está pasando ahí? Hay personas que a veces son hasta familia en la iglesia, y estoy hablando en iglesia en general, porque Dios me ha dado la oportunidad a mí de ir a varias iglesias, ¿verdad? Y uno ve, y uno que tiene espíritu de discernimiento, uno sabe. Entonces, hay personas que a veces son hasta familias, y uno ve que ni se miran. ¿Y cómo puede ser? O sea, que lo más importante es uno estar bien con los demás.
y estar siempre pues reconciliado y siempre estar bien. O sea, evitar las situaciones es lo más importante, pero si surgen, pues no podemos dejar que la situación crezca, porque eso es una puerta que se le abre a los demonios. Y los demonios, créanme que no pierden el tiempo. Ven un huequito y lo abren y por ahí se cuelan. Y si les permitimos, podemos perder hasta la salvación, porque la salvación se puede perder, porque la palabra dice que nada inmundo entrará en el cielo. ¿Y qué es algo inmundo? Una persona que esté revolcada en pecado. O sea, que yo no puedo venir a decir que soy cristiano si me sigo vistiendo igual. Y no estoy hablando de que si ponerme pantalón o no, que yo tengo un estudio totalmente de eso, pero no me refiero a eso, porque Dios lo que mira es el interior. Pero si yo con mi ropa provoco a alguien, tanto varones como mujeres, hablemos claro y raspado, que si esa cosa que yo hago no es agradable a la vista de Dios, o sea, yo estoy poniendo en riesgo mi salvación. Otro punto que yo creo muy importante es la falta de arrepentimiento. Y que conste que aquí yo no estoy hablando de personas no creyentes. Yo estoy hablando de creyentes, personas que van a la iglesia, personas que han conocido el camino de Dios. Y a veces hacen pecado. Miren, que hay personas que en la intimidad de su casa, que se creen que Dios no los está viendo, ven pornografía. Hay personas que en la intimidad de su casa se fuman un pitillo, un feeling o como le quieran llamar, porque se creen que Dios no los está viendo. Y van a la iglesia de lo más limpiecitos y sanitos, pero se creen que en la intimidad de su casa Dios no los está viendo y están en pecado, porque eso es pecado, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y si yo lo lleno de cosas, ok, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos varias puertas para alimentar nuestro cuerpo interior, nuestro cuerpo espiritual, los ojos, los oídos y hasta la boca. Y aquí no voy a hablar de alimentos puros inmundos porque eso es otra cosa. Realmente, aquí el hecho es que si yo me siento a ver algo en la televisión y no necesariamente pornografía, algo que no me convenga, tanta porquería que dan hoy en día, miren que ni las novelas son buenas para un cristiano, lo digo así. Hoy en día es mejor buscar una película sana y familiar y buscándola con pinzas porque aún en películas familiares que se las venden a uno como familiares hay cosas que uno se queda como, ¿qué? En una película así. Miren, que nosotros tenemos que tener cuenta porque a veces eso nos lleva a cometer unos pecados y a veces ni nos damos cuenta. Miren, que nosotros tenemos que tener cuenta con las series de televisión que nosotros escogemos ver, porque hay algunas que lo que tienen es pura pornografía. Y voy a tirar al medio una. Y mi esposo la empezó a ver y yo le dije, ¿tú te atreves a volver a poner eso en esta casa? Vamos a tener un serio problema. Porque si uno se da cuenta que otra persona está cayendo en un pecado, uno le tiene que llamar la atención y explicarle por qué. Mi esposo estaba viendo la serie de Transporte, que creo que ahora mismo la están dando en Puerto Rico en el canal 4, me parece. Y nosotros la estábamos viendo, o sea, mi esposo la estaba viendo a través de Netflix. Y vio los primeros dos o tres capítulos, algo así. Y cuando yo lo que empecé a ver que era que mujeres nuas, que sexo, pero explícito, hermano, unas escenas que uno se queda como que, ¿what? Es una serie, no es una película pornográfica. Miren, nosotros tenemos que tener cuenta, hasta con las películas que vemos. Hay una película como, por ejemplo, hay una
que se me va el nombre ahora, pero me voy a tratar de recordar el nombre y se lo voy a dejar por aquí en algún lugar de la pantalla para que si no la han visto y los invitan a verla, pues que no la vean. Pero es una película que la película completa es prácticamente sexo explícito y es una película supuestamente para ver la persona. O sea, hello, tenemos que tener cuenta con todo eso, porque como digo, eso nos contamina y nos puede llevar a cometer pecado. ¿Por qué? Porque lo que estamos alimentándonos, de lo que nos estamos alimentando, de eso es que uno va a hablar. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo lo que tengo en mi corazón ahora mismo es porquería, de eso es que voy a hablar. Y eso es lo que le voy a transmitir a otro. Por eso me refiero. Pero nosotros tenemos que evitar pecado. Miren, el fumar es pecado, no importa lo que sea, es pecado. Que si no puede, que si no puede dejar de fumar, pídale voluntad a Dios, pídale fuerza para que usted vea cómo usted deja de fumar. Y miren, uno tiene que poner fuerza de voluntad de uno, porque a veces el enemigo quiere que uno piense que uno es débil, y uno no es débil, porque más fuerte es el que vive en mí, que es Dios mismo, que el que está en el mundo, que es el enemigo, que es Satanás. O sea, nosotros tenemos que hacernos de esa fuerza que nos da Dios. Bien, ya para concluir, lo que le quiero decir es que se autoevalúen. Si sienten que esa luz interior ya no está brillando como antes, por algún motivo, les pido que hagan todo lo posible para regresar a ese primer adiós, a ese primer amor que es Dios. Miren, es lo más importante. Porque si nosotros amamos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, nosotros vamos a ser nuevas personas, que de eso se trata. Pero a veces caemos en unos egoísmos interiores que son causados por este eclipse interior. Y como lo digo, es un eclipse. ¿Qué es un eclipse? Es algo que el sol, por ejemplo, fue tapado por la luna y en algún momento la luna va a pasar y vuelve a relucir el sol. Por eso lo denominé como un eclipse interior, porque es algo que podría ser pasajero y podríamos mover eso que obstaculiza esa luz y volver a brillar. Pero está en nosotros el quererlo hacer. Bien, en esta hora yo le voy a pedir a estas personas que estuvieran viendo esta prédica que tal vez nunca han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que hagan esta oración conmigo. Padre Santo y Padre bueno, yo te pido que pongas en mí de tu Espíritu Santo, Padre, que mires mi corazón arrepentido y humillado y que me ayudes a salir adelante, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no permitas que me salga de ahí. Te pido, Padre, que me pongas deseos de aprender de ti, de tu palabra cada día, Padre, y que me ayudes a salir adelante, que me ayudes a vencer cualquier tentación que me surja. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quisiera que estas personas que tal vez ya han conocido a Dios, que tal vez se han alejado un poco, sea por la razón que sea, y quieren reconciliarse, quieren sentirse nuevamente en paz con Él, que hagan esta oración. Padre Santo y Padre bueno, perdóname por haberte abandonado, perdóname por haberme alejado de ese camino. Padre, ayúdame a avivar cada día mi amor por ti y por los semejantes. Ayúdame
a cambiar interiormente y a mover todas esas cosas que obstaculizan el que yo pueda servirte, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el shalom de Dios quede con ustedes.